Si hoy te dijera que estás perdido, pero no lo sabes, ¿me creerías? Imagina por un momento que estás caminando en medio de una multitud. Hay ruido, voces, opiniones, consejos, redes sociales, noticias, tendencias, todo hablando al mismo tiempo. Y en medio de ese caos hay una voz suave, casi imperceptible, que dice tu nombre, pero no la escuchas, o peor aún, la confundes con todas las demás. Ahora, déjame hacerte una pregunta incómoda, pero necesaria. Si Dios realmente es el buen pastor, ¿por qué el mundo está lleno de ovejas perdidas? Y aquí es donde comienza una de las verdades más profundas, más incómodas y más malentendidas del cristianismo. Porque hace más de 2000 años, un hombre, no un rey, no un general, no un filósofo político, se levantó en medio de su pueblo y dijo algo que nadie esperaba. No dijo, «Yo soy el rey que dominará las naciones». Dijo algo mucho más extraño y mucho más radical. «Yo soy el buen pastor». Y eso lo cambia todo. Pero para entender por qué esta declaración es tan poderosa, tenemos que viajar atrás en el tiempo. No a un palacio, no a un trono, sino a un lugar mucho más humilde, mucho más peligroso y mucho más real: el desierto. En el contexto histórico del siglo I en Judea, ser pastor no era una metáfora bonita, no era una imagen romántica como la vemos hoy en pinturas. Era una de las profesiones más duras, más despreciadas y más peligrosas. Un pastor vivía fuera de la ciudad, lejos de la comodidad, lejos de la seguridad. Dormía en el suelo. Pasaba noches enteras sin dormir. Y no solo cuidaba animales, protegía vidas vulnerables. Porque las ovejas, en el mundo antiguo, no eran inteligentes ni independientes. Eran frágiles. Se perdían fácilmente. No podían defenderse. No sabían volver solas. Eran completamente dependientes. Y aquí viene un detalle histórico que muy pocos mencionan, pero que cambia completamente el significado de las palabras de Jesús. El pastor, muchas veces, dormía en la entrada del redil. Literalmente. No había puerta de madera, no había cerradura. El pastor mismo se convertía en la puerta. Si un lobo quería entrar, tenía que pasar por encima de él. Si un ladrón quería robar, tenía que enfrentarlo primero. El pastor no solo guiaba, el pastor se interponía entre la vida y la muerte. Ahora entiende esto con claridad. Cuando Jesús habla en el Gospel of John, capítulo 10, Él no está usando una simple ilustración poética, está haciendo una declaración teológica basada en una realidad brutal. Cuando Él dice, «Yo soy el buen pastor», y luego dice, «Yo doy mi vida por las ovejas», no está hablando simbólicamente. Está describiendo exactamente lo que hace un verdadero pastor. Pero aquí viene la primera gran pregunta que casi nadie se atreve a hacer. ¿Por qué Jesús no se presentó como rey? Porque sí, en la tradición bíblica, el Mesías era esperado como rey, un descendiente de David, un líder que restauraría el reino. Entonces, ¿por qué elegir el título de pastor? Porque un rey gobierna desde arriba, pero un pastor vive en medio de sus ovejas. Un rey ejerce poder, un pastor ejerce cuidado, un rey impone autoridad, un pastor entrega su vida. Y aquí está el giro más profundo del cristianismo. Dios no quiso ser conocido primero por su poder.
sino por su amor sacrificial. Esto no significa que Cristo no sea rey. Lo es. Pero eligió revelarse primero como pastor, porque antes de gobernar al ser humano, quiso salvarlo. Antes de exigir obediencia, ofreció protección. Antes de juzgar, buscó. Ahora bien, si todo esto es cierto, entonces surge una segunda pregunta, aún más inquietante. Si Él es el pastor, ¿por qué tantas ovejas no escuchan su voz? En el mismo pasaje del Gospel of John, Jesús dice algo que puede parecer sencillo, pero es profundamente perturbador. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. No dice todas las personas, no dice la mayoría, dice mis ovejas, lo que implica algo fuerte. No todos escuchan y no todos reconocen. Aquí es donde entramos en un terreno psicológico y espiritual muy profundo, porque en el mundo antiguo las ovejas realmente reconocían la voz de su pastor. No seguían a cualquiera, podían estar mezcladas con otros rebaños, pero cuando el pastor hablaba, reaccionaban, no por lógica, sino por relación, por familiaridad, por experiencia. Ahora aplica esto a tu vida. Hoy vivimos en una era donde hay miles de voces compitiendo por tu atención. La cultura, las redes sociales, las opiniones, las ideologías, incluso dentro del ámbito religioso, diferentes interpretaciones, diferentes líderes, diferentes mensajes. Todo habla, todo grita, todo exige ser escuchado. Entonces, ¿cómo distinguir la voz del buen pastor? No es una cuestión de volumen, es una cuestión de intimidad, porque la voz de Dios no siempre es la más fuerte, pero es la única que permanece. No es la más atractiva, pero es la única que transforma. No es la más popular, pero es la única que conduce a la vida. Y aquí viene una verdad incómoda. Muchos no escuchan la voz de Dios, no porque Él no hable, sino porque nunca han aprendido a reconocerla, porque reconocer una voz requiere tiempo, requiere silencio, requiere relación. Y eso es exactamente lo que el mundo moderno nos ha quitado. Silencio. Pero esto no es algo nuevo. Ya en el Antiguo Testamento, Dios había denunciado un problema gravísimo. No solo ovejas perdidas, sino pastores corruptos. En el Book of Ezequiel capítulo 34, encontramos una de las acusaciones más duras de toda la Escritura. Dios habla contra los líderes de Israel y dice: «Ay de los pastores que se apacientan a sí mismos». En otras palabras, no estaban cuidando a las ovejas, se estaban aprovechando de ellas. Y esto es crucial para entender el contexto en el que Jesús habla. Porque cuando Él dice, «Yo soy el buen pastor», no solo está definiéndose a sí mismo, está contrastándose con todos los falsos pastores, con aquellos que guían, pero no aman, con aquellos que enseñan, pero no viven, con aquellos que lideran, pero no protegen. Y aquí está el punto que conecta todo con nuestra realidad actual. El mayor peligro para una oveja no siempre es el lobo. A veces es el falso pastor, porque un lobo ataca desde fuera, pero un mal pastor destruye desde dentro. Y eso nos lleva a una pregunta aún más personal.
¿A quién estás siguiendo realmente? ¿A una voz que te dice lo que quieres oír? ¿O a una voz que te guía hacia la verdad? Porque al final del día, no se trata solo de creer en el pastor. Se trata de reconocer su voz y decidir seguirla. Hay una historia que, si la escuchas rápido, parece simple, demasiado simple, pero si la miras de cerca, rompe completamente la lógica humana. Una historia que ha sido repetida miles de veces, pero casi nunca comprendida en toda su profundidad. Jesús la cuenta en el Gospel of Luke, capítulo 15, y comienza así: ¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la perdida hasta encontrarla? Detente ahí un momento, porque lo que Jesús acaba de decir no es normal, no es práctico, no es eficiente. Desde una perspectiva humana, es absurdo. Imagina esto en términos reales. Un pastor tiene 100 ovejas, pierde una. 99 siguen seguras. ¿Y qué hace? Deja a las 99 y sale a buscar una. Cualquier lógica empresarial diría: pierde una, conserva las 99. Cualquier lógica estratégica diría: minimiza pérdidas. Pero Jesús introduce una lógica completamente diferente, la lógica del reino de Dios. Y aquí está el primer punto profundo. Dios no piensa en términos de números, piensa en términos de valor. Para el mundo tú eres uno entre millones, pero para Dios eres irreemplazable. Y ahora viene la parte que casi nadie analiza con suficiente profundidad. El texto dice que el pastor va hasta encontrarla. No dice por un tiempo, no dice hasta cansarse, no dice si es conveniente, dice hasta encontrarla. Esto implica algo teológicamente explosivo. El amor de Dios no es pasivo, es activo, es intencional, es perseverante. No es un Dios que espera en el cielo diciendo: si quieres volver, aquí estoy. Es un Dios que sale, busca, insiste y no se detiene. Ahora, imagina la escena. La oveja está sola, desorientada, tal vez herida, tal vez atrapada entre rocas, tal vez rodeada de peligro. No sabe volver, no sabe orientarse, no sabe salvarse. Y aquí hay una verdad incómoda, pero profundamente real. La oveja perdida no se salva sola. Esto contradice completamente la mentalidad moderna de autosuficiencia, porque hoy se nos enseña: encuentra tu camino, escucha tu verdad, confía en ti mismo. Pero el Evangelio presenta algo radicalmente distinto. Hay momentos en la vida donde estás perdido y no puedes salir solo. Y ahí es donde entra el pastor. El texto continúa diciendo que cuando la encuentra, no la regaña, no la castiga, no le dice te lo advertí. Hace algo inesperado. La carga sobre sus hombros con alegría. Esto es importante, porque cambia completamente la imagen de Dios. No es un juez
esperando castigar errores. Es un pastor que celebra el regreso. Y aquí viene una de las frases más profundas de todo el Evangelio. Habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan conversión. Otra vez, lógica invertida. El cielo celebra no la perfección, sino el regreso. Esto nos lleva a una reflexión muy seria. Quizás el problema no es que estés perdido, sino que crees que no lo estás, porque las 99 ovejas representan a aquellos que creen estar bien, que creen no necesitar ser buscados, que creen tener todo bajo control, pero el corazón de Dios se mueve hacia el que está lejos, hacia el que duda, hacia el que ha fallado, hacia el que se siente indigno. Y aquí está el punto que conecta con nuestra vida hoy. Todos, en algún momento, somos esa oveja. Ahora bien, si Dios busca, si Dios llama, si Dios carga sobre sus hombros, entonces surge otra pregunta aún más profunda. ¿Dónde está ese encuentro hoy? ¿Dónde sucede eso en la vida real? Y aquí es donde volvemos a una de las declaraciones más impactantes de Jesús, una que escandalizó a su audiencia. En el Gospel of John, capítulo 10, Él dice: «Yo soy la puerta de las ovejas». No dice: «Yo abro la puerta». No dice: «Yo muestro el camino». Dice algo mucho más radical: «Yo soy la puerta». Para entender lo provocador de esta afirmación, necesitas volver a la imagen histórica del redil. Como vimos antes, el pastor se acostaba en la entrada. Él mismo era la puerta. Nadie entraba sin pasar por él. Nadie salía sin pasar por él. Ahora entiende esto en términos teológicos. Jesús no está diciendo que es una opción. Está diciendo que es el acceso. Y aquí entramos en uno de los puntos más difíciles, pero más centrales del cristianismo. No hay múltiples caminos independientes hacia la salvación. Hay una única puerta. Esto no es popular, no es cómodo, pero es coherente con lo que Jesús afirmó, porque si Él es el pastor que da la vida, y si Él es la puerta que protege, entonces todo el sistema gira en torno a Él. Y aquí es donde muchas personas se confunden, porque buscan espiritualidad sin relación, buscan sentido sin compromiso, buscan respuestas sin entrega. Pero en la lógica del Evangelio, no puedes tener los beneficios del redil sin pasar por la puerta. Y esto nos lleva a una pregunta directa, personal, imposible de evadir. ¿Estás dentro o fuera? No en términos de etiqueta religiosa, no en términos de apariencia, sino en términos de relación real. Porque puedes conocer sobre Dios y no conocer su voz. Puedes hablar de fe y no seguir al pastor. Puedes estar cerca del rebaño y seguir perdido. Y aquí es donde todo se vuelve profundamente personal. Porque el cristianismo no es solo una doctrina, es una respuesta,
una respuesta a una voz que llama, una respuesta a un pastor que busca, una respuesta a una puerta que se abre. Hay un momento en el que esta historia deja de ser una enseñanza y empieza a convertirse en un espejo, porque hasta ahora hemos hablado del pastor, de su voz, de su búsqueda, de su sacrificio. Pero hay una pregunta que no puedes evitar más. Dentro de esta historia, ¿quién eres tú? Puede que la respuesta más rápida sea: soy una oveja. Y en parte es cierto, pero no es suficiente, porque no todas las ovejas en la historia están en la misma situación. Algunas están dentro del redil, otras están perdidas, otras creen estar seguras, pero en realidad no reconocen la voz. Y aquí es donde el mensaje del buen pastor se vuelve incómodo, pero profundamente transformador. Porque no se trata solo de saber que Dios cuida, sino de descubrir si realmente estás siendo guiado por Él. Jesús dice claramente en el Gospel of John: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. No dice: mis ovejas conocen teorías. No dice: mis ovejas tienen religión. Dice algo mucho más concreto: escuchan y siguen. Eso implica acción, implica decisión, implica movimiento, porque escuchar la voz del pastor no es solo percibirla, es obedecerla. Y aquí aparece una de las tensiones más grandes del mundo moderno. Porque hoy, seguir una voz externa suena peligroso. Suena a perder libertad. Suena a renunciar a uno mismo. Pero el Evangelio presenta una paradoja. Seguir al pastor no te quita libertad, te devuelve dirección, porque sin dirección, la libertad se convierte en caos, y eso es exactamente lo que vemos hoy. Personas libres, pero perdidas. Personas con opciones, pero sin sentido. Personas con voz, pero sin rumbo. Y aquí viene una verdad que puede incomodar, pero es necesaria. No elegir al pastor también es una elección, porque en la ausencia de guía siempre aparece otra voz. La cultura, el ego, el miedo, la presión social. Algo siempre termina guiando. Y eso nos lleva a una de las preguntas más honestas que puedes hacerte hoy. ¿Qué voz está moldeando tus decisiones? Porque no se trata solo de creer en Dios. Se trata de discernir quién está dirigiendo tu vida día a día. Ahora bien, hasta aquí hemos hablado del pastor y de las ovejas. Pero hay un elemento más en esta historia que muchas veces pasa desapercibido y es fundamental: el redil. En el lenguaje bíblico, el redil representa un lugar de protección, un espacio donde las ovejas no están solas, donde hay comunidad, donde hay cuidado mutuo. Teológicamente, esto apunta a una realidad muy clara. La fe cristiana no es individualista, no es un camino solitario. Está profundamente vinculada a la comunidad, a la iglesia, y aquí es donde muchas personas se confunden hoy. Porque dicen:
creo en Dios, pero no necesito iglesia. Pero esa idea no encaja con la imagen del buen pastor, porque el pastor no cuida ovejas aisladas, cuida un rebaño, y esto no significa que la comunidad sea perfecta. No lo es, nunca lo ha sido. Desde el Antiguo Testamento, como vimos en el Book of Ezequiel, ya existían pastores infieles, ya existían líderes que fallaban, pero eso no anulaba la necesidad del redil. Al contrario, hacía aún más urgente la presencia del verdadero pastor. Y aquí está una de las verdades más profundas de este mensaje. Dios no solo te llama a seguirlo, te llama a caminar con otros, porque una oveja sola es más vulnerable, más confundida, más expuesta, pero también hay otro lado de esta realidad. Porque si has estado siguiendo con atención, te darás cuenta de algo importante. Hasta ahora hemos hablado de ovejas, pero hay personas que están llamadas a algo más, a ser reflejo del pastor. En la tradición cristiana, especialmente dentro de la Iglesia, hay quienes reciben la misión de guiar. Sacerdotes, pastores, líderes espirituales. Y aquí es donde el mensaje del buen pastor se vuelve aún más exigente, porque no basta con tener autoridad, hay que tener el corazón del pastor. Un verdadero pastor no controla, no manipula, no se sirve de las ovejas, se entrega, protege, busca. Y esto aplica no solo a líderes religiosos, aplica a padres, a madres, a cualquier persona que tenga responsabilidad sobre otros. Porque en algún nivel todos influimos en alguien. Y la pregunta es, ¿estamos guiando hacia la vida o hacia la confusión? Porque, como vimos antes, el mayor peligro no siempre es el lobo. A veces es el mal guía. Y esto nos lleva al punto final, el más personal, el más directo, el que no puedes ignorar. El buen pastor ya ha hablado, ya ha llamado, ya ha buscado, ya ha dado su vida. La pregunta ahora no es qué hará él. La pregunta es, ¿qué harás tú? ¿Vas a seguir corriendo en medio del ruido, sin dirección? ¿Vas a ignorar esa voz que, en el fondo, sabes que es distinta? ¿O vas a detenerte, escuchar y responder? Porque al final del día no hay muchas historias, solo hay una. Un pastor que busca y una oveja que decide si quiere ser encontrada. Y quizás, solo quizás, hoy sea el momento en el que dejas de huir y empiezas a escuchar, porque esa voz no está gritando, pero tampoco se ha ido. Sigue llamando por tu nombre. Hay algo que no te dije en este video. Existe una razón por la que muchas personas creen seguir a Dios, pero nunca escuchan su voz. Y en el próximo video voy a revelarte esa verdad que casi nadie explica. Suscríbete ahora, porque si te pierdes ese video,
Podrías seguir escuchando, pero nunca entendiendo.